Bien, muy común que realizamos en el servicio, en la unidad de ventiloterapia, en la unidad de cuidados intensivos, y más que todo a ello nosotros debemos de aprender sobre los cuidados referentes a todo el apoyo ventilatorio, principalmente cómo realizamos nosotros la monitorización con un apoyo ventilatorio en las distintas fases, tanto en la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Conocer también los modos ventilatorios para conocer estos valores que tienen referenciales en cada máquina de ventilación, tanto en un ventilador maquet, en un ventilador Drager. ¿Cuál es la importancia de saber leer, interpretar las curvas, de interpretar las ondas, ¿no? ¿En qué momento nosotros debemos de asistir a nuestro paciente neonatal? Entonces vamos a empezar con los modos ventilatorios. En cuanto a los modos de ventilación mecánica, pues nosotros vamos a saber que existen varios, dentro de las cuales siempre principalmente de ellos en neonatología lo vamos a manejar mucho más que sea de manera común, ¿no? Que sea de manera rutinaria. Esta imagen la he querido plasmar porque es una imagen que nos muestra una serie de gran complejidad. Vemos qué es lo que podemos observar nosotros ahí, ¿no? Observamos monitores, observamos ventilador, observamos el calefactor, observamos las bombas de infusión, observamos también líneas invasivas, también estamos observando un catéter umbilical, un catéter central donde se va a medir una presión venosa central. Entonces, esta imagen se les he querido plasmar para que ustedes se den cuenta de lo importante que implica el cuidado de enfermería. ¿Tenemos pacientes de esa complejidad? Sí, sí la tenemos. Y nosotros manejamos en base a nuestros conocimientos, en base también a la aplicación de nuestros diagnósticos de enfermería, nuestras intervenciones. Y además aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que este neonato pues necesita de una mayor confort, comodidad, necesita una mayor atención en la parte de enfermería. Necesitamos identificar, necesitamos valorar y priorizar los principales problemas, ¿no? Es una imagen que día a día la vemos en nuestras unidades de manera compleja. Vemos también en qué problema vamos a priorizar, en qué situación nos podemos encontrar en este bebé. Puede llegar a una mayor complejidad, puede también ir siendo destetado también del apoyo ventilatorio. Entonces, nosotros para hablar de los modos ventilatorios, primero tenemos que saber qué es una ventilación mecánica. Una ventilación mecánica consiste en técnicas que introducen un volumen de gas en el pulmón de forma artificial a través de un tubo endotraqueal, ¿no? Desde un bebé prematuro hasta un bebé a término, hasta un bebé, un neonato, un paciente pediátrico, adulto, adulto mayor, ¿no? Todo paciente que requiere una ventilación mecánica. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es facilitar el intercambio gaseoso hasta que el paciente recupere su función pulmonar. Entonces, al inicio, cuando todo bebé tiene un compromiso a nivel respiratorio, cuando todo bebé nace antes de tiempo, si es un bebé prematuro, pues en primera instancia, al nacer un bebé prematuro, nace con una función pulmonar, unos pulmones inmaduros que requieren apoyo artificial para que estos pulmoncitos recuperen esta función. Es por eso que desde el inicio todo bebé prematuro siempre es candidato también a una ventilación mecánica, ¿no? Independientemente también del peso, de la edad gestacional y también según la valoración de la escala de Silberman. ¿Cuáles son los objetivos de una ventilación mecánica? El principalmente de ello, mantener una presión óptima del oxígeno, evitando los barotraumas, que es una de las complicaciones, resolver atelectasias alveolares, ¿no? Revertir, garantizar una adecuada oxigenación, aumentar la ventilación alveolar y disminuir el trabajo respiratorio. Esos son los objetivos que nosotros vamos a brindar con un apoyo ventilatorio, pero mecánico. Dentro de los modos ventilatorios tenemos, pues ya sabemos, las fases ventilatorias. En las fases no invasivas tenemos nosotros, pues en una fase 1 hablamos de una cánula binasal, hablamos de un casco cefálico, una fase 2 hablamos de un CPAP nasal y en la fase 3 ya es un apoyo ventilatorio mecánico, ¿no? Donde podemos también observar que dentro de ellos está una ventilación de presión positiva,
que puede ser un CPAP añadido a un modo invasivo, una ventilación con presión positiva intermitente, dentro de las cuales tenemos una ventilación controlada, tenemos una asistida controlada, tenemos también la ventilación mandatoria intermitente, el IMV, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada en CMB, que es muy común que nosotros manejamos en las unidades. También tenemos una ventilación con volumen garantizado, una ventilación también con soporte de presión. En una presión positiva continua o el CIPA, que es de modo invasivo, y también tenemos en el modo no invasivo el CIPA de burbuja. Entonces, en esta presión positiva continua se emplea este apoyo de manera que estas respiraciones sean espontáneas, pero que va a ser diferente, ¿no? O sea que se va a añadir una presión, se va a añadir además un flujo de gases constantes, donde se va a mantener a lo largo de todo el ciclo respiratorio. ¿Cuál es la función de esta presión positiva continua? Aumentar la capacidad residual funcional que evite el colapso alveolar. Mejora también la relación ventilación-perfusión y además la oxigenación, disminuyendo el trabajo respiratorio. Estimula además los reflejos pulmonares que activan el centro respiratorio. ¿En qué está indicado este CPAP nasal? Este CPAP nasal o este CPAP invasivo está indicado en un síndrome de distrés respiratorio en fase temprana para evitar una intubación. Entonces, cuando llega nuestro recién nacido pretérmino, menos de 37 semanas, y llega ya con un compromiso respiratorio, pero que este pequeñito, de acuerdo a la escala Silverman, tiene una puntuación óptima en la cual, como ha nacido inmaduramente, se le va a administrar lo que es el surfactante por el método de ENSUR, por el método de LIS. Entonces, aquí en lo que es en nuestro neonato, después de toda administración de surfactante, de acuerdo también a la clínica, es candidato para que se le coloque un CPAP nasal. Pero si vemos que luego de las dosis de surfactante, de la primera, de la segunda dosis, vemos que todavía el compromiso respiratorio aumenta, ya el bebé entra a una ventilación mecánica. Entonces, ¿en qué más está indicado un CPAP nasal? Tras una extubación. Tras una extubación en aquellos bebés pretérminos menor de 1 kilo, menor de 1,250 kg. Y además en aquellos que se va a brindar este CPAP nasal en una intubación prolongada. Aquellos bebés que están en apneas recurrentes que no responde a tratamiento farmacológico, o sea que se le coloca lo que es la cafeína o minofilina, lo que cada una maneje en la institución, y en base a ello continúa con las apneas consecutivas. También está indicado este CPAP en aquellos que tienen problemas de traqueobroncomalacia u otras obstrucciones de la vía aérea, por la cual no se va a poder realizar la intubación. En aquellos bebés también con presencia de masas a nivel cervical, también ellos son candidatos también para un CPAP nasal. Edema pulmonar leve y moderado, también en aquellos bebés con eventración diafragmática o parálisis frénica. Entonces, este CPAP nasal, ¿cuáles son las formas de aplicación? Tenemos por la vía nasal, también nasofaringia, que es la no invasiva, también tenemos por la vía traqueal, que es la invasiva a través de tubo endotraqueal. Entonces, para nosotros administrar el CPAP tenemos diferentes piezas o diferentes modos de lo que va a recibir este apoyo ventilatorio. Tenemos las piezas binasales, como las que podemos observar, que es el pronasal, donde vemos la rama inspiratoria, la rama expiratoria. Tenemos la sonda mononasal, que son aquellos también de CPAP nasal, pero no sé si ustedes han podido observar que vienen unidos tras una sola dirección, viene unido tras una sola dirección, tiene la rama inspiratoria, la rama expiratoria y tiene el PRON, pero todo ello va unido a la rama inspiratoria, expiratoria, pero de manera mononasal. Entonces, si es un CPAP invasivo, va a ser a través del tubo endotraqueal.
Esto ya se va a manejar con parámetros ventilatorios, por ejemplo, el ventilador de modo Fabián, el que llamamos comúnmente, Fabián nos puede brindar un CPAP de modo invasivo. ¿Cuáles son los métodos en un ventilador convencional, modo CPAP, Baby Flow? En los sistemas de CPAP también tenemos lo que son los sistemas de CPAP de burbuja. Aquí tenemos las características de uso. Entonces sabemos que este CPAP nasal maneja un flujo entre 5 a 10 litros por minuto. Entonces, ¿cuánto es la presión? Entre 4 a 10 centímetros de agua. Entonces, debemos de tener cuidado que ese PEP, que es la presión que nosotros vamos a brindar, tiene que ser medido con un manómetro. En la rama expiratoria hay una entradita donde nosotros controlamos la valoración del PEP en cada turno. Entonces, el FIO2 se amplía según las necesidades del bebé y este CPAP nasal va añadido con un sistema de blender que es oxígeno con aire comprimido. Entonces, ese FIO2 al inicio, cuando nuestro bebé prematuro pues llegó, se le administró el método, la dosis de surfactante por el método LISA o ENSUR. Este pequeñito pasó a CPAP nasal. Entonces, desde el inicio se va a colocar un fío alto, un fío de 70%, 80%, de acuerdo a la saturación de oxígeno, pero que posteriormente se va disminuyendo de forma gradual de 5 a 10% del fío 2 hasta que llegue su saturación óptima, que sabemos que un bebé prematuro es de 88 a 95%. Entonces, de esa forma nosotros vamos a saber también que de acuerdo a la saturación de oxígeno, de acuerdo también al fío que está manejando, el flujo siempre en el CPAP nasal se maneja entre 7 litros. Pero si ya el bebé está en un destete de este apoyo ventilatorio, ya va a pasar a una cánula binasal, se va disminuyendo el fío y si vemos que ya hemos disminuido el fío hasta el 21%, el paso a seguir es disminuir también los litros y por ende también la presión, el PEP, de manera que el bebé ya esté en óptimas condiciones para que sea destetado y pase a una fase 1. Entonces, el descenso y la manera de retirar debe ser de forma gradual, no debemos de hacerlo de forma brusca porque si no podemos producir desaturaciones en bajos niveles de saturación y podemos provocar también una inestabilidad hemodinámica a nuestro paciente. Este es el sistema de CPAP nasal, lo que nosotros tenemos de ficha de empaque. Tenemos aquí lo que es el PEP, donde va graduado, ¿no? Tenemos también lo que es la conexión, tenemos el calefactor, tenemos también la jarra calefactor, humidificadora, tenemos los cables que nos van a indicar la medida de la temperatura óptima de cómo está ingresando el oxígeno a nuestro bebé. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del CIPA? El CIPA puede aumentar el espacio muerto en relación al volumen corriente si la presión es excesiva, que puede provocar una sobredistensión, porque además puede producir un aumento del shunt intrapulmonar, una disminución de la ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque puede haber una repercusión cardiovascular, el aumento del aire ectópico, una distensión gástrica, porque también al acúmulo de gases se produce una distensión abdominal. Es por ello que la sonda orogástrica tiene que estar a chimenea para que haya para descomprimir el abdomen. ¿Qué puede provocar erosiones, sangrado en las fosas nasales? Por eso es muy importante el cuidado del septum nasal. Colocar un duoder como protección a través del septum nasal y la parte superior de la cavidad oral de nuestro bebé. ¿Qué puede producir una complicación a largo plazo, una necrosis de tabique nasal? Pero también nosotros debemos de brindar los cuidados, ¿no? Para evitar esta necrosis desde la observación desde el día 1 que recibe el apoyo ventilatorio con CPAP nasal y conforme pasen los días, todos los días revisar el septum nasal con la presión del septum, del PRON. Entonces, si nosotros vemos que ese PRON no tiene que estar tan pegado a la nariz de nuestro bebé, entonces tenemos que aprender a colocarlo mejor para así evitar las presiones por el septum y el PRON y no llegar a una necrosis.
Facilita el reflujo gástrico, gastroesofágico, ¿qué es lo que se hace? Nos hacemos la pregunta. Pues sí, porque al estar también la sonda en chimenea, entonces nuestro bebé ya trata de descomprimir el abdomen y si recibe la dieta también hay una mejor tolerancia, ¿no? En este modo ventilatorio que tenemos, que es la controlada no sincronizada, tenemos esta ventilación mandatoria intermitente, además de ser también una ventilación con presión positiva inspiratoria. Esta ventilación es la forma más básica de una ventilación mecánica convencional porque tiene un flujo continuo, está ciclado por tiempo y además está limitado por presión. Se fija también la frecuencia, se fija además el tiempo inspiratorio, la presión inspiratoria máxima y el PEP. El ritmo es automático, es continuo y además está marcado por el respirador e independiente del niño. Durante la misma, el neonato puede respirar espontáneamente. Estas respiraciones espontáneas pueden coincidir con las fases in y expiratorias de la ventilación mandatoria, donde se va a generar una inadaptación a la ventilación mecánica que puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, es decir, que esta ventilación, pues, quien va a comandar la inspiración y la expiración es el neonato, ¿no? No va a ser una ventilación tan sincronizada, porque el neonato es quien va a dar inicio a las ventilaciones, a la inspiración, al inicio de la inspiración, al final de la expiración. Es por ello que se requiere además también sedación, al menos en fases iniciales, para evitar el desacoplamiento respirador-niño, ¿no? La analgesia no es un indicador para un apoyo ventilatorio, pero en algunas situaciones es necesario para que haya un mejor acoplamiento a la ventilación mecánica, ¿no? Debido a que, por ejemplo, en los diagnósticos de hipertensión pulmonar, en aquellos bebés también con gastrosquisis o faloceles, que son aquellos pues que también en ellos, que son diagnósticos quirúrgicos, pues experimenta la sensación de dolor, donde también ese es un evento que va a obstaculizar el acoplamiento, entonces para ello se necesita sedación para que el bebé pueda acoplarse mejor y pueda darse una ventilación mecánica completa, ¿no? En cambio, en la hipertensión pulmonar son aquellos bebés que son al estímulo, son bien reactivos, además al estímulo empiezan a desaturar, se ponen de una coloración cianótica, azulada, entonces para ello también se requiere y además que al no haber un mayor acoplamiento aumentan las resistencias, ¿no? Entonces el bebé no se deja llevar por el ventilador, pero no es un recurso necesario para que toda ventilación pues tenga el bebé una analgesia, sedación. Entonces aquí podemos observar las curvas, observamos de cómo se dan las curvas de el inicio de la inspiración, vemos el pico máximo, vemos que la onda baja hacia el flujo cero, vemos aquí el espacio del tiempo inspiratorio. Luego empieza otro ciclo de inspiración, llega al pico máximo, baja al flujo cero, la presión al final de la expiración en tiempo inspiratorio, ¿no? De esta forma nosotros podemos observar que es totalmente, ¿no? Sincronizado. Entonces, en esta ventilación mandatoria intermitente, el trabajo de la respiración es realizado por el paciente y el ventilador independientemente, ¿no? O sea, no hay mayor sincronización, no hay mayor comunicación entre el bebé y el ventilador. El neonato respira de un flujo continuo de gas, el apoyo ventilatorio es intermitente a una frecuencia y características preestablecidas. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia de cómo es una ventilación espontánea y cómo es una ventilación mecánica, ¿no? Donde ya se va direccionado a mayor presión, a mayor flujo, a diferencia que en una ventilación espontánea, ¿no? Vemos que ya por ende el neonato, pues de acuerdo a la presión fisiológica pulmonar, ya él va emitiendo las ondas en tiempo de la inspiración, del pico, la expiración, en tiempo que se da entre
el final de la expiración hasta el inicio de la inspiración, entonces todo es manejado por el bebé. Luego tenemos la ventilación mecánica convencional sincronizada, ¿no? La CMB que nosotros manejamos comúnmente, ¿no? Esta se refiere a modalidades ventilatorias en las que el ciclo del respirador comienza en respuesta al esfuerzo inspiratorio del niño, detectado según el modelo, mediante cambios de flujo, que es lo más frecuente, o cambios de presión en la vía aérea proximal, la impedancia torácica, además los movimientos abdominales, y que tenemos que tener en cuenta que el éxito para que esta ventilación sea sincronizada va a depender además de la alta sensibilidad del trigger, que lo normal es de 0.02 a 3 mililitros, y que además es reducido en tiempo de respuesta de 30 a 40 entre la respiración espontánea del niño y la respuesta del respirador. Entonces, este modo ventilatorio pues va a detectar el esfuerzo inspiratorio del niño y de manera en concordancia con el bebé va a emitir lo que es la expiración. Entonces aquí tenemos algunas características. Tenemos que en el CMB hay parámetros de trigger, en la asistencia controlada también se manejan los parámetros del trigger, en la presión de soporte también, en la asistencia inspiratoria en cada respiración vemos que en la sincronizada no hay asistencia porque es el bebé el que da inicio a la inspiración. En cambio, la asistida controlada sí es controlada por el respirador, la presión de soporte de igual manera. El flujo, también las frecuencias respiratorias que se van a codificar dentro del ventilador. Estas frecuencias respiratorias en un CMB si son fijas. Por ejemplo, si se programa 30, se programa 40, 50, 60 respiraciones, estas son fijas. En cambio, en la asistida controlada es variable porque el ventilador es quien está haciendo toda la acción, está mandando también el inicio de la inspiración y el final de la expiración. El tiempo inspiratorio en un CMB también es fijo, en la asistida controlada también. En la presión de soporte sí es variable, ¿no? Porque va a haber una mayor presión. En la presión del pico máximo, también vamos a ver que en un CMB asistido controlado y en la presión de soporte también son fijos. En la ventilación asistida, la asistida controlada o presión positiva intermitente, está sincronizada o además iniciada por el paciente. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el respirador va a garantizar un ritmo mínimo programado por el neonatólogo para impedir el apnea. Entonces, cuando la frecuencia espontánea del bebé es superior a la programada, el ventilador asiste a todas, ¿no? Y cada una de las inspiraciones del niño. Entonces, es decir, que cuando el bebé empieza a respirar, entonces si esto es superior a lo que hemos programado, entonces el ventilador le va a dar todas esas frecuencias. Por ejemplo, si está programado 50 y el bebé tiene una frecuencia respiratoria de 60, entonces el ventilador va a ir acorde a las frecuencias respiratorias del bebé. El inicio de la inspiración del niño es detectado poniendo en marcha cada ciclo de respirador. Este respirador, esta ventilación asistida controlada, se va a detectar lo que es una respiración espontánea y va a entregar la respiración mandatoria si es que el esfuerzo inspiratorio se inicia tras la finalización del periodo de refracción y que además se alcanza el umbral del trigger ajustado, que ya sabemos que el trigger es de 0.02 a 3. En la asistida controlada, nosotros vamos a ver que si la frecuencia es elevada, entonces ahí inmediatamente se va a ajustar lo que es el tiempo inspiratorio, ¿no? Porque el tiempo, entonces vamos a ver que si la frecuencia respiratoria es elevada, entonces el tiempo inspiratorio va a ser más corto. Entonces, es decir, que va a ir en forma
irregular porque se va a mantener una frecuencia respiratoria, supongamos de 60, de 70. Entonces el tiempo inspiratorio ya no va a tener el mismo tiempo que debería ser en una frecuencia respiratoria de 40, no va a ser el mismo en una frecuencia respiratoria de 60, de 80, ¿no? Por eso se va a cortar el tiempo inspiratorio. Y lo que se requiere aquí es ajustar a la frecuencia. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que la frecuencia real del niño para evitar que una PEP inadvertida, hacer que en tiempo expiratorio sea más largo que en tiempo inspiratorio, con una relación entre 1 a 1.3. Es decir, si nosotros iniciamos la inspiración, llega a la presión base de la curva del flujo, baja a la PEP y luego ese tiempo que es el TE, que es el tiempo de la expiración, tiene que ser más largo para que se dé el inicio de la inspiración y cuando alcance el pico, entre el pico y entre en tiempo para que baje a la PEP, al tiempo expiratorio. Ese tiempo inspiratorio tiene que ser menor al tiempo expiratorio, porque para que sea una adecuada presión, para que pueda iniciarse la inspiración, iniciarse el otro ciclo de la respiración. Entonces aquí en general, si la frecuencia respiratoria del niño es mayor de 80, entonces el TIE va a ser más corto, ¿no? Entonces aquí podemos observar que si es de 80 respiraciones, ¿cuánto es el TI? 0,27 a 0,3, entonces es más corto a lo que nosotros debemos de tener en cuenta que debe ser entre 1 y en TE debe ser en 1.3 o a veces también hay la relación de 1,2. La presencia de agua también en los corrugados del respirador, además de las fugas que puede ver alrededor del tubo o los ajustes de sensibilidad muy elevados, pueden desencadenar el autociclado del respirador, con riesgo de que se pueda producir que varovolutrauma, con aire extraalveolar y o un mayor compromiso circulatorio. Por eso es muy importante verificar la presencia de agua en los corrugados, porque además nos damos cuenta en la pantalla cuando evidenciamos las curvas, cuando evidenciamos también los flujos, entonces vamos a ver cómo que esa curva no va a ser tan sincronizada, sino vamos a ver que va a haber como bachecitos o como cachitos que podemos nosotros saber que en ese momento puede haber agua. Vamos a ver también que puede haber presencia de secreciones y más que todo cuando vemos también, escuchamos al bebé a veces fugas, entonces en ese momento nos está dando una buena ventilación, ¿no? A veces las fugas también se pueden evidenciar al momento que nosotros armamos el ventilador y pasamos todos los parámetros y vemos que no hay una disminución de fugas, entonces inmediatamente volvemos a comprobar, a verificar que esté correctamente armado, ¿no? Que encaje bien las piezas. Luego también una fuga se puede evidenciar cuando el tubo endotraqueal es más corto en el bebé, ¿no? Por ejemplo, si es un bebé de 3 kilos, entonces no se le va a colocar un tubo endotraqueal 2.5, ¿no? Es por eso que el médico siempre se guía de los tubos endotraqueales con el peso y además con la edad gestacional. Es por eso que se evita esas fugas, se evita que se produzca alguna complicación del varovolutrauma. El apnea, cuando hay presencia de apnea, en ese momento se debe ajustar la frecuencia del ventilador alrededor de un 10% que sea inferior a la del recién nacido, para que actúe con una frecuencia de rescate, ¿no? O sea, de manera que nosotros vemos que el bebé está en un periodo de apnea, que sabemos que es una desaturación más una disminución de la frecuencia cardíaca, inmediatamente nosotros ajustamos la frecuencia y además aumentamos el fío, pero previo a ello al estímulo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son de esta ventilación asistida controlada que administra un volumen tidal más homogéneo, además previene la fatiga muscular y que al destete de una asistida controlada versus un CMB disminuye la duración de ventilación y la tendencia a menor displasia broncopulmonar, ¿no? Entonces, en esta base de conocimiento, base científica,
se refiere, enfoca que sería un mejor destete en la asistida controlada, ¿no? Porque si va a hacer un destete a un CMB, puede haber un mayor riesgo de displasias broncopulmonares. En la ventilación asistida controlada también podemos decir que aquí las respiraciones mecánicas son iniciadas por el paciente, o sea que es asistido. O además también por el respirador, por eso que se llama asistida controlada. ¿Qué quiere decir? Que hay respiraciones que son espontáneas y hay respiraciones que son mecánicas. También se le denomina ventilación desencadenada por el paciente, porque es el paciente que va a mandar también el esfuerzo respiratorio. En la ventilación mandatoria intermitente sincronizada en el CMB, nosotros vamos a ver aquí que el respirador asiste de forma sincronizada, con un número de ciclos por minutos que son fijos, que están seleccionados por el operador. Si la frecuencia espontánea del paciente es superior a la marcada en el respirador, se va a intercalar respiraciones espontáneas y además respiraciones programadas. Entonces, es por ello que nosotros decimos que este modo ventilatorio es sincronizado, ¿no? Porque va a detectar respiraciones espontáneas del bebé y además se va a sincronizar con las respiraciones programadas, o sea, van a hablar los dos un mismo idioma. Cuando hablamos de asincronía, ¿qué quiere decir? Cuando solo si el tiempo inspiratorio no es idéntico entre el paciente y el ventilador, aquel que puede terminar su esfuerzo respiratorio y empezar la expiración, mientras el ventilador continúa en fase inspiratoria. Entonces, las respiraciones espontáneas no asistidas van a representar un mayor trabajo respiratorio. Aquí tenemos un ejemplo de una presión positiva intermitente. Tenemos el modo de ventilación, la ventilación mandatoria intermitente. Estamos viendo un CMB que es más sincronizado en el tiempo de la inspiración y en el tiempo de la expiración. La asistida controlada, que es aquella que solamente va a ser mandada por el ventilador, donde también pudimos observar que el pico también es fijo, ¿no? El flujo también. Aquí estamos observando lo que es la entrada de esta ventilación con los corrugados Macket, donde podemos observar también el sensor de calefacción, el sensor que nos va a brindar la temperatura ideal, óptima, que debe llegar a nuestro bebé. Aquí vamos a poder observar el armado también de un ventilador Macker, cómo nosotros podemos armar este ventilador, cómo podemos colocar correctamente la rama inspiratoria, la rama expiratoria. Este Macker también tiene además lo que es la trampa de agua, se maneja también el calefactor, la rama expiratoria, inspiratoria, vemos acá también parámetros, vemos también las ondas. Aquí vamos a poder observar. Vemos ahí las ondas, vemos también aquí los lazos, lo que nos indican el flujo volumen. Vemos también ahí lo que es el flujo. Vemos también que las ondas, vemos ahí que este ventilador Macker nos va a brindar un CMB más presión de soporte. Vemos ahí también los parámetros, vemos el volumen minuto. Vemos también que las ondas no están totalmente sincronizadas, ¿no? Porque en estos momentos puede haber lo que es presencia de agua en los corrugados. Vemos aquí también estas ondas de flujo volumen. Aquí vamos a ver que no hay una adecuada ¿qué es lo que podemos observar? Una sobredistensión. Podemos observar aquí que en estas curvas, ¿no? En los lazos también no hay una adecuada sincronización por presencia de aguas en los corrugados, por presencia también de secreciones o también atrapamientos de aire. Es lo que nosotros aquí podemos observar. En la ventilación con presión de soporte, este ventilador reconoce el inicio de la inspiración y además aumenta la presión hasta la presión pico que es programada, mientras como un nivel de soporte. Entonces, esta ventilación
termina en la sincronización expiratoria cuando el flujo en la inspiración ha bajado al 15% aproximadamente del flujo pico y como máximo termina en tiempo inspiratorio ajustado en el respirador. Aquí podemos ver el inicio, vemos aquí el flujo, ¿no? Vemos el inicio de la presión de la inspiración, vemos aquí cómo disminuye y llega al flujo cero para aquí volver a iniciar el ciclo de la respiración. Entonces aquí también podemos observar que en esta onda de flujo se inicia la inspiración, llega al pico máximo, luego de ahí se va a ver en tiempo inspiratorio, luego va a bajar al flujo cero, donde se va a dar el inicio de la expiración y luego este tiempo de la expiración y se va a iniciar. Entonces, al momento que cuando está en una ventilación con presión de soporte, este flujo del pico disminuye al 15% para dar inicio a la expiración. Es decir, que en esta ventilación con presión de soporte, cuando detecta el inicio en la inspiración, va a alcanzar un pico máximo para que así pueda haber una mayor presión y cuando disminuya, entonces ya automáticamente va a disminuir el 15% para que inicie la expiración. Se diferencia de la modalidad asistida controlada en que el neonato controla el inicio y el final de la inspiración. Entonces, aquí en la presión de soporte vamos a tener en cuenta que es diferente la asistida controlada porque vimos que en la asistida controlada habían inspiraciones que son de manera espontánea y también hay inspiraciones que son de manera mecánica, ¿no? Por el ventilador. En cambio, aquí en la de presión de soporte, el mismo neonato es quien controla el inicio y el final de la inspiración. Es decir, que aquí se va a dar el pico máximo, pero que va a disminuir al 15% y luego el bebé es quien va a dar inicio al nuevo ciclo de respiración. Si el bebé queda en apnea, se va a iniciar la ventilación como en asistida controlada con la frecuencia que está determinada por el tiempo inspiratorio y expiratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta ventilación de presión de soporte, si el bebé está en periodo de apnea, entonces él mismo es quien va a iniciar la ventilación como asistido controlado, es decir, que el ventilador es quien va a indicar la inspiración, que inicie la inspiración para que el bebé ya revierta esa apnea, ya no esté en el periodo de apnea, inicie el ciclo de la respiración. Entonces, esta presión de soporte también es añadida a un CMB. También se maneja el CMB, que es el sincronizado mandatorio, donde también se le agrega lo que es la presión de soporte. Es por ello que aquí en esta ventilación CMB más presión de soporte, en todo bebé con apnea, entonces esta ventilación de presión de soporte, pues inmediatamente va a mandar esta presión para que se inicie la inspiración. Como podemos observar aquí en la imagen, ¿no? Vemos aquí en tiempo expiratorio, vemos aquí que inmediatamente va a dar la señal, va a mandar para que se inicie la inspiración en un sincronizado, en un CMB, y el bebé pues ya no va a estar en el periodo de apnea. En la ventilación con presión de soporte también podemos decir que es una ventilación que está ciclada por flujo y está limitada por presión, porque dijimos que este ventilador manejaba en la inspiración, llegaba a un pico máximo, donde también al momento del descenso de la expiración iba a disminuir el 15%. Entonces es por ello que este ventilador pues es aquel que maneja esta presión y por eso está limitada, ¿no? Limitada por la presión y que además el inicio, la duración y la frecuencia respiratoria, que es de volumen a minuto, están controlados por el bebé. Lo que implica que esta sincronización total se vaya a dar entre el paciente y el respirador, ¿no? Entonces es decir que el bebé es el que va a controlar este ventilador. Va a haber además una menor lucha del bebé con el equipo, porque es el que va a mandar estas respiraciones, el bebé va a enviar el esfuerzo al inicio de la inspiración. Va a haber menor necesidad de sedación, sí, porque el ventilador y el bebé van a estar sincronizados.
Van a haber menores frecuencias, sí, y por ende menor tiempo inspiratorio. Menor presión media también. Además va a ejercitar la musculatura respiratoria, ¿no? Porque es el bebé quien va a dar inicio a la inspiración, es el bebé que va a aumentar también la función pulmonar. Entonces aquí también podemos ver en la figura, podemos observar también cuando hay una presión, ¿no? En estas curvas, vemos aquí el PP, la presión inspiratoria, en tiempo inspiratorio, luego tenemos la fase expiratoria y en las ondas de presión también observamos, ¿no? Observamos la inspiración, el pico y que disminuyen un 15%, que es lo que hace la presión de soporte, ¿no? Brinda presión para que ese esfuerzo respiratorio llegue con una presión adecuada, pero que compensa porque a la disminución de la expiración disminuye en el 15%. La ventilación con volumen garantizado, en esta modalidad se combina el control del volumen con algunas modalidades. A la entrega del ventilador, por ejemplo, en el Drager, en el Baby Low, se puede brindar también un CMB con volumen garantizado y puede ser combinada, ¿no? Como les mencionaba, con CMB, asistido controlado y con una ventilación de presión de soporte. Se fija un volumen corriente para entregar las respiraciones mecánicas. Aquí nosotros vamos a ver la presión de la ventilación. Vemos aquí también el volumen de la ventilación. Entonces, a una presión, nosotros vamos a ver que el volumen va a ser menor y a un adecuado volumen también disminuye la presión. Aquí también tenemos una imagen en donde nos da a entender sobre también el tiempo inspiratorio que es controlado por el paciente. Acá se va del tiempo inspiratorio que va a ser espontáneo, lo que nosotros está regulado en el ventilador, también las ventilaciones de un CMB y que además son ajustados, ¿no? ¿Cuál es el ajuste de la presión de soporte? Ajustar la frecuencia respiratoria mínima de escape debe ser de 40 ciclos de respiración. Se debe ajustar la trampa para que exista una meseta, ¿no? O sea, tratar de que no haya fugas para que haya un tiempo inspiratorio que sea entre 0.4 a 0.6 segundos. Si el volumen garantizado debería ser para ajustar este volumen tidal, tiene que ser a 4 a 6 mililitros por kilogramo con una presión pico que esté limitada a, si el bebé es menor de 1000 gramos, entonces tiene que ser una presión de 20 centímetros de agua, ¿no? Entonces, si el bebé pesa entre 1 kilo a kilo y medio, la presión pico ajustado tiene que ser en 25 centímetros de agua. Si es 1500 gramos, es un bebé que tiene que tener un pico, una presión de 25 a 30 centímetros de agua, según también la patología que pueda presentar. Si hay fugas en un mayor de un 40%, entonces puede ser ineficaz, ¿no? Hay una medición incorrecta del volumen del tiempo expiratorio. Es por eso que es muy importante el control de las fugas al momento de nosotros comprobar el funcionamiento del ventilador. Entonces, en la ventilación con volumen garantizado también podemos mencionar que es una modalidad que está controlada por volumen, que además está ciclada por tiempo y limitada por presión, que también se puede emplear en un asistido controlado más volumen garantizado, en un CMB también más volumen garantizado, en una presión de soporte más volumen garantizado. ¿Cuáles son los beneficios de una ventilación de volumen garantizado? Menor tasa de muerte, o sea que disminuyen las cifras de mortalidad. Además, hay una mayor disminución de casos de displasia broncopulmonar. Además, también hay una disminución de neumotórax y también una disminución en el número de episodios de hiperhipocapnia y además, por ende, un menor daño neurológico. Entonces, hay estudios también de investigación que muestran que tiene beneficios implementar una ventilación con CMB más volumen garantizado, tiene muchos beneficios, pero que también no hay mucha base científica que avale que esta ventilación de volumen garantizado
Entonces puede ser muy beneficiosa al bebé porque también puede producir complicaciones. Entonces, siempre que se precise una ventilación mecánica, se debe utilizar modalidades con volumen garantizado, ¿no? Entonces, ese volumen garantizado también nos va a dar inicios de que pueda haber disminución de casos de displasia broncopulmonar, porque por ende el bebé va a tener un tiempo menor de utilización de ese apoyo ventilatorio, ¿no? Es decir, va a haber un destete más eficaz en menor tiempo y el bebé ya no puede producir complicaciones. Si es un bebé prematuro, pues ya no va a tener complicaciones de una retinopatía, de un daño a nivel neurológico. Además, también en el momento del apoyo ventilatorio que presente un neumotórax. En la ventilación con volumen garantizado también se va a seleccionar un volumen tidal en función a la patología pulmonar, porque habitualmente este volumen garantizado tiene que ser entre 4 a 6 mililitros por kilogramo y un límite máximo de presión inspiratoria que ya lo hemos observado, ¿no? Entre 25 a 30 si es según la patología. El respirador mide el volumen tidal esperado y ajusta la presión pico en las siguientes insuflaciones para alcanzar el volumen total prefijado, ¿no? El volumen corriente. Previene la sobredistensión y además el volutrauma debido a cambios de la compliance y la resistencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar? Que este volumen corriente sea muy alto, que no sea mayor de 8 mililitros por kilogramo o muy bajo, que es menor de 3.5 mililitros por kilogramo de peso, por el riesgo de traumas, ¿no? Entonces, los volúmenes necesitados van a variar en función del tipo de la patología pulmonar. Si es una enfermedad de membrana hialina, un volumen corriente va a ser volumen garantizado de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, los incrementos para alcanzar esta normocapnia, que no haya hipo ni hipercapnia, tienen que incrementarse en un 0.5. Entonces, es decir, que es un bebé menor de 1 kilo, este volumen corriente tiene que ser de 4.5 a 5.5, mayor de 1 kilo de 4 a 4.5. Entonces, en una ventilación prolongada, que es un bebé que ya tiene bastante tiempo con el apoyo ventilatorio, el mecánico, si es mayor de 2 a 3 semanas, entonces se va a producir una dilatación traqueobronquial, que va a haber un incremento del espacio muerto, precisando mayores volúmenes corrientes entre 5 a 8 mililitros por kilogramo. Además, en una hernia diafragmática también, si existe además o está asociado a una hipoplasia pulmonar, nosotros vamos a poder observar que el volumen minuto necesario tiene que ser igual que los recién nacidos sanos. Entonces, el volumen corriente espontáneo tras el nacimiento, el normal es de 3.8 y el uso de un volumen corriente de 4 y además de frecuencias respiratorias altas, se van a dar direccionadamente a una ventilación de alta frecuencia. Entonces nosotros vamos a ver que en base a la patología pulmonar, este volumen corriente puede ser aumentado, pero de 0.5, ¿no? No puede ser aumentado bruscamente de 4 a 6. Si el volumen corriente fijado es menor al volumen espontáneo del paciente, entonces la presión pico va a disminuir aproximadamente donde se va a ir direccionado la PEP. Entonces, si el pico disminuye, entonces vamos a saber que la presión máxima, entonces no va a alcanzar una adecuada inspiración. Es por ello que ahí puede haber un riesgo de colapso alveolar. Entonces se debe revisar siempre el volumen minuto, siempre el volumen corriente, siempre la frecuencia respiratoria y además el sensor de flujo si es en una ventilación de alta frecuencia. O también en los ventiladores Drager, los BNN500, que también tienen sensor de flujo, que también se maneja un CMB más presión de soporte. No usar un volumen corriente menor de 4 mililitros por kilogramos de peso, ¿no? No debemos usar menos de 4. Excepcionalmente se debería utilizar 3.5 porque ya sabemos que el espontáneo nacimiento es de 3.8 mililitros por kilogramo de peso.
Entonces aquí nosotros vamos a ver que si el incremento es progresivo de la presión pico, entonces si sabemos que la presión pico es mayor de 30, permanentemente o también si nos muestra una alarma del volumen corriente bajo, ¿qué es lo que debemos de revisar? Debemos revisar si hay fugas, debemos de revisar la lucha del recién nacido contra el respirador, o sea, de repente no está acoplado. Debemos también de observar que de repente está empeorando la mecánica pulmonar y de repente necesita ya otra fase ventilatoria, ¿no? De repente necesita una fase ventilatoria ya de alta frecuencia. Puede haber aire ectópico, el tubo endotraqueal también puede estar doblado o también puede estar en bronquio, principalmente en el lado derecho. Entonces aquí nosotros vamos a observar que el aumento progresivo, vamos a ver, ¿no? Aquí. Tenemos aquí en la curva, en el primer dibujo, vemos aquí las ondas que dan inicio al ciclo de la respiración. Aquí en la inspiración vemos que es menor, luego está incrementando, incrementando, incrementando aún más. Luego vemos aquí también los volúmenes corrientes. Vemos también que el volumen está aumentando de 6 a 8.9 a 10.4 a 11. Entonces el volumen corriente ya sabemos que el normal es 3.8 y vemos que el valor oscila entre 4 a 6, entonces ahí estamos observando que hay un aumento, ¿no? Por ende puede haber fugas, el tubo endotraqueal está doblado. Entonces, cuando así observamos las curvas, observamos la sonda, lo primero que deberíamos hacer es observar a nuestro paciente, observar que reciba la adecuada ventilación, que el tubo endotraqueal no esté doblado, la presencia de agua, vemos si hay fugas, entonces todo ello tenemos que observar, ¿no? Luego nos vamos a la máquina, al ventilador y también observamos las ondas que nos pueden dar respuesta al atrapamiento de aire, nos pueden dar respuesta a la presencia de agua, ¿no? A la presencia de fugas, de acuerdo también a las ondas que nosotros estamos observando. En cuanto a la ventilación de alta frecuencia, vamos a mencionar que es un modo ventilatorio que utiliza volúmenes, corrientes pequeños, incluso que son menores que el espacio muerto anatómico, ¿no? Porque va a combinar con frecuencias respiratorias muy altas, porque aquí ya se maneja parámetros de Hertz, ya no se maneja parámetros de frecuencia respiratoria. Inicialmente, esta ventilación, esta BAF, fue desarrollada como una técnica para disminuir el daño pulmonar y para mejorar el intercambio gaseoso en los pacientes que son críticamente enfermos. Actualmente la tendencia en el manejo de las patologías pulmonares en el neonato busca una estrategia del pulmón abierto, lo cual se logra manteniendo un reclutamiento alveolar al final de la expiración y evitando su sobredistensión. Entonces, esta ventilación de alta frecuencia logra fácilmente con la ventilación una mejor adaptación y evita principalmente el colapso alveolar al inicio de todo bebé con patología respiratoria, inclusive a todo bebé con aquellos bebés prematuros que nacen con patologías, como por ejemplo una enfermedad de membrana hialina, donde necesita mayor presión y mayor volumen. ¿Cuáles son los mecanismos de la ventilación de alta frecuencia? La ventilación de alta frecuencia, además que nos va a mencionar que estas unidades alveolares son más cercanas a las vías aéreas principales, porque se va a dar en el intercambio gaseoso en la ventilación alveolar. En el fenómeno del Pendellouf, que es el intercambio de gases entre unidades alveolares adyacentes, ¿no? Además que esta ventilación va a permitir una mayor dispersión, además va a tener una difusión que va a ser aumentada, ¿no? Va a permitir un mejor intercambio gaseoso. ¿En qué están indicados? Cuando ya fracasa una ventilación mecánica convencional, cuando ya escape aéreo grave, cuando ya enfisema intersticial, neumotoras. ¿En qué más está indicado en una hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Cuando hay diferencia de presiones. Cuando además también hay una hernia diafragmática, una enfermedad de membrana hialina y también cuando hay una hipoplasia pulmonar, ¿no? Donde necesita un mayor énfasis en la función pulmonar.
¿Cuáles son las ventajas de la ventilación de alta frecuencia? Que produce variaciones menores de presión y de volumen alveolar. Además, permite un intercambio gaseoso que sea adecuado, permite emplear presiones medias de la vía respiratoria que sean superiores, mejora resultados de la ventilación en pacientes con síndromes de escape de aire. ¿Qué parámetros puede mostrar nuestra ventilación de alta frecuencia? Como amplitud, que en menor a 2 kilos es una amplitud en un 20 a un 100%, ¿no? Luego nosotros vamos a ver que también mide la frecuencia respiratoria, pero lo mide como Hertz. Luego nosotros vamos a ver que acá mide lo que es la MAP, la presión media de la vía aérea en centímetros de agua. Mide también lo que es la FiO2. Aquí tenemos una imagen de los parámetros de una ventilación de alta frecuencia. En la ventilación de alta frecuencia, nosotros vamos a decir que también hay un tipo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria, en la cual nosotros podemos observar que también se va a manejar lo que es la MAP, lo que es la amplitud, se va a manejar lo que es también los hertz, el FIO, se va a poder evidenciar aquí el porcentaje de fuga. Vemos también que las ondas son totalmente diferentes a lo que es una ventilación convencional. Vemos aquí también que vamos a medir en CO2. En una ventilación convencional vamos a valorar lo que es el volumen minuto expiratorio. Entonces, si nosotros vemos que ese volumen minuto está disminuyendo del valor normal de nuestro bebé, ¿qué quiere decir? Que puede haber presencia de secreciones o también puede haber fugas. Entonces, en una ventilación de alta frecuencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? Vamos a medir CO2. Entonces, si esta cantidad de CO2 disminuye, entonces quiere decir que puede haber presencia de secreciones, puede estar obstruyendo la vía aérea, ¿no? Y vamos a ver que las curvas también no van a ser como las estamos observando aquí. Aquí este bebito tiene un CO2 óptimo, es un bebé grande de 3,5 kilos, donde vamos a observar que el CO2 es acorde a el peso del bebé. Entonces aquí en las curvas nosotros también nos damos cuenta que cuando disminuye el CO2, la curva de lo que es acá del flujo de la parte inferior también se vuelve más corta. Y es ahí donde inmediatamente nosotros vemos, verificamos y además también por la presencia de agua. Esta ventilación de alta frecuencia también está medido por el sensor de flujo, como lo vemos aquí. Este sensor de flujo es aquel que nos va a indicar la cantidad de CO2. Este es el sensor de la calefacción para obtener a una temperatura adecuada el aire y el oxígeno que está ingresando a nuestro bebé. Estos corrugados son distintos a lo que son los corrugados de la ventilación convencional porque son corrugados especiales para bafo, son corrugados más delgados, son descartables, son desechables, no son siliconados. Estos cables también, los cables del sensor del calefactor de la temperatura también vienen dentro de los corrugados. Perdón, fuera de los corrugados, porque lo que va a evitar es que también aumente la presencia de agua, además también va a prevenir lo que es el aumento de la temperatura y va a haber un mejor manejo de la temperatura del calefactor. Entonces aquí vemos que también es totalmente diferente porque aquí en la expiratoria nosotros vamos a ver que va unido, vamos a ver acá en la inspiratoria, vemos que en este espacio hay la presencia de la membrana, de una membrana también que se coloca, ¿no? Que va a permitir también una mejor indicación de los parámetros ventilatorios. Cuando es en una ventilación de alta frecuencia, está prohibido totalmente desconectar a nuestro bebé. Por eso que el baño que se realiza es muy cuidadoso, muy cauteloso, muy sutil, porque nosotros vamos a observar, aquí les voy a mostrar un video, cómo nosotros observamos estas vibraciones. Entonces ahí vemos la presencia de las ondas, vemos también el funcionamiento, vemos también cómo se dan estas vibraciones, ¿no? Es una ventilación más acoplada, es una ventilación que va a permitir un intercambio gaseoso que se va a manejar a nivel de los alvéolos, ¿no? Es una ventilación alveolar.
porque hay un mayor compromiso, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a ver las vibraciones y las vibraciones van a ir acorde a los parámetros y a las curvas que nosotros vamos a observar en la pantalla de nuestro ventilador. Pero para ello también el sensor de flujo que les mostré anteriormente, el sensor de flujo también tiene que estar libre de aguas. Como es, ustedes me dirán, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos limpiar? Pues simplemente nosotros no desconectamos, solamente los corrugados tratamos de, como si ordeñáramos, tratamos de que el agua vaya direccionado a la trampa que vemos aquí y de aquí esta trampa sí la podemos desconectar. La que aquí nosotros vemos donde nos va a llegar toda la humidificación, toda la presencia de agua, esa sí la podemos desenroscar y botar el agüita. Pero la trampa que está unida, la rama inspiratoria, esa sí no la podemos nosotros desenroscar y abrir, ¿no? Porque si nosotros vamos a producir ahí una mayor presión y el bebé puede decaer inmediatamente y se pierde toda la ventilación de alta frecuencia. Si vamos a aspirar secreciones, también se aspira por circuito cerrado y inmediatamente se debe de aumentar el FiO2. Entonces, cuando nosotros se coloca la ventilación de alta frecuencia durante las primeras 12 a 24 horas, no se debe de movilizar ni aspirar constantemente porque lo que queremos es que haya un mejor acoplamiento de, el ventilador y el bebé que debemos de saber que en cada aspiración de secreciones por circuito cerrado, vamos a ver que en ese momento los parámetros se pueden alterar. Es por ello que nosotros necesitamos, a veces el médico nos indica, ¿no? Aumentar la MAP para que haya un mayor reclutamiento, mientras que se da la aspiración, pues el bebé se destabiliza hemodinámicamente. Es por ello que aumentamos el FiO2. A veces el médico nos indica aumentar un punto a lo que es a la MAP y es ahí donde nuestro bebé ya empieza a recuperarse y se empieza a disminuir ya el FiO2 y quedan los parámetros inicial. Entonces ahí hemos terminado lo que es de modos ventilatorios. No sé si habrá preguntas o continuamos con el siguiente tema, que es la complementación de los modos ventilatorios. Está bien. Sí, está bien. Podemos continuar entonces. ¿Podemos continuar, Sí, señorita y al Kelly? final respondemos las preguntas. Sí. Continuamos entonces con el siguiente tema. En el siguiente tema vamos a ver cómo se va a dar una monitorización a nivel de la vía respiratoria. Sí. Vamos a darnos un minuto para hacer el paso.